hay veces que hay complejos que afectan mucho y tienen poder sobre la vida de uno. Entonces nosotros tenemos que ver la forma de poder liberarnos de ese poder que los complejos ejercen en la vida de uno. Mire, es tremendo, pero hermanos, podríamos pensar de dónde surgieron los complejos a nuestra vida, por qué se han dado. Y ahí nosotros vamos a ir, hermanos, sacando algunas conjeturas y decir, bueno, yo creo que este complejo lo tengo por esta situación que me pasó en la vida, o lo tengo por esta forma como fui tratado, o lo tengo por la forma en que mi madre me concibió, o este complejo lo tengo por la forma de que mi madre quiso abortarme cuando yo estaba en el vientre. Bueno, miren, hermanos, hay muchas formas que podemos, o casos que se dan por qué la gente tiene algunos complejos en su vida. Y esos complejos los ha traído por años. Entonces, y usted va a llegar a la situación, pero ¿cómo puedo liberarme de ese poder de los complejos? Esta es la situación. Fíjese que hay gente que se muere, hermano, y se va con los complejos a la tumba. Y es tremendo. Imagina usted que resucitara y todavía complejado. Diría usted, híjole, qué terrible, diría, pues se entiende que ya se murió la vieja naturaleza, ya no es para que vaya a salir con complejos, ¿verdad? Porque sí. Entonces, miren, hermanos, entonces ahí donde nosotros podríamos pensar hoy, hermanos, sí, mire, podríamos decir por qué hay jovencitas que tienen complejos en su vida que les afectan mucho. Les pueden afectar para estudiar, les pueden afectar para ser alguien en la vida, les pueden afectar en la iglesia, hermanos, les puede afectar en todo lugar esa situación de los complejos. Entonces, por eso es importante que nosotros podamos entender de dónde nos vinieron los complejos que tenemos y por qué. Sí, esa es la situación. Y cómo liberarnos de ellos. Porque ese es el asunto, poder llegar a la razón, no solo señalar de dónde vinieron, sino también entender cómo liberarnos de los complejos. Fíjense, miren, hermanos, es tremendo, pero hay personas que hasta tienen una autoestima muy baja. Y dentro de esa autoestima muy baja, hermanos, podríamos decir que tienen complejos que los afectan mucho. Bueno, y hay otros que podríamos decir que se sienten autosuficientes. Y podría usted decir, bueno, eso también sería un problema porque piensan que son más de lo que no son. Eso también es otra situación. Hay gentes que piensan que son algo lo cual no son. Entonces, mire, aquí en la Biblia, yo quiero llevarlo por la palabra. En Romanos capítulo 12, verso 3, dice, porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros, que no piense más alto de sí que lo que debe pensar. Oiga lo que está diciendo la Biblia. Digo pues, en virtud, porque en virtud, dice, de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros, que no piense más alto de sí, de lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio. Oiga eso. Según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Entonces este versículo dice que hagamos un buen juicio en nuestra vida. Miren, hermanos, ¿se ha fijado que nosotros somos bien buenos para hacer juicios de la gente? Juzgamos a todos, ¿verdad? Y hasta casi expertos se vuelven, ¿verdad? Juzgando a otros. Pero cuando les toca hacer un juicio de su vida, algunos se ven sin defectos. Algunos se ven con grandeza. Entonces, miren, hermano, ese es un problema. Porque están pensando en algo que a veces no tienen o se ven de la forma que no son. Entonces,
Y si les quiere usted decir algo, se ofenden porque sienten que ellos no son lo que se les dice. Y fíjense, hermanos, qué tremendo, porque es como que usted me preguntara a mí, pastor, ¿usted se conoce? ¿Usted sabe cómo es usted? Parte, hermano. Pero no en todo me conozco. Entonces ahí es donde uno va al punto que la Biblia dice que cada uno de vosotros que no piense más alto de sí que lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio. Mire, hermano, con buen juicio. Entonces aquí eso llegamos al punto cuando Moisés dijo, ¿quién soy yo? Mire, ¿quién soy yo? Entonces cuando vamos al punto de hacer un buen juicio a nosotros, tenemos que pensar quiénes somos nosotros. Y ahí es donde podríamos empezar a darnos cuenta que nosotros tenemos ciertos complejos que nos afectan en nuestra vida espiritual, que nos afectan en la congregación donde estamos, que nos afectan en el caminar diario. Y mire, qué terrible. Fíjese, no sé si usted se ha fijado, pero hay gente que cuando fuma se sienten grandes. ¿No se los ha fijado el estilo que agarran, la posición que toman? Si se para así, no sé cómo decirle que se para así, así como me estoy parando, y agarra el cigarro y le hace así. ¿Sabe usted que está teniendo un concepto de él? En la forma de cómo fuma. Porque se siente inferior. Entonces al fumar se siente que es superior. Yo siempre digo, ¿por qué fuma la gente? ¿Porque son muy burros? ¿O por qué fuman? Digo, porque realmente, hermanos, yo no le veo ningún chiste a fumar. Yo, ¿qué chiste tiene agarrar un cigarro y nada más hacerle? Yo, ¿qué chiste tiene? No le veo ningún sentido. ¿Sabe que cuando yo cumplí 15 años, se cumple lo que la Biblia dice, que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres? Me empecé a juntar con unos chamaquillos que tenían vicios. Y dije, bueno, voy a probar a ver qué se siente fumar. No, quita el hambre, me decían. Y yo ya me había fumado uno y digo, no me quitó el hambre. Sigo con hambre, les decía. No. El asunto es, hermanos, de que yo no le hallaba sentido. Y yo dije, no voy a comprar ir a la tienda a comprarme un cigarrito. Eso está penoso, decía yo. Yo voy a ir por una cajetilla. Y me lo voy a echar aquí, pero esconditas, que no me la vea mi papá. El asunto es, hermanos, de que lleva como 3 días fumando y en la mañana queda pestilencia, cigarro en la boca tan fea. Ni cepillándose los dientes se quitaba. Y yo, ¿qué sentido tiene esta tontería? Dije yo. Echar humo y le apesta la boca horrible a uno a tabaco. ¿Qué cosa tan fea? No, dije, estaba con mis amigos, ¿saben qué? Esto no tiene sentido. Agarré la cajetilla así, la hice pedazos y le dije, no vuelvo a fumar. No le veo sentido a eso. Entonces empecé a entender que el que tiene un grado de inferioridad fuma y toma ciertos estilos para fumar porque se siente superior cuando fuma. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que tiene complejos en su vida. Mire, tiene complejos en su vida. Hasta de los bebedores habla la Biblia, hermano. Hay de los bebedores de vino, dice. Quiere decir que hasta en la forma que agarran el vaso o la botella, tienen también una forma rara porque se sienten grandes cuando toman. ¿Qué quiere decir eso? Tienen complejos en su vida de inferioridad. Entonces, mire, qué tremendo llegar a pensar uno, ¿por qué uno toma ciertas actitudes en la vida? ¿Por qué uno vive de ciertas formas en la vida que no son las adecuadas? Y es porque uno vive acomplejado. Entonces aquí es donde ahora nosotros tenemos que pensar, mire, nómbreme a alguien en la Biblia que para usted era acomplejado. Moisés. ¿Por qué era acomplejado Moisés? Porque decía que era tartamudo. No, y sí era. Sí era tartamudo. Pero ahora nosotros podríamos pensar, ¿por qué era tartamudo Moisés? Ese es el asunto. ¿Sabe usted que el ser tartamudo era porque él tenía un complejo?
Y era un complejo porque él nació en los tiempos difíciles que empezó a vivir el pueblo de Israel de esclavitud, hermanos. En los tiempos donde mataban a los bebés saliendo del vientre. Entonces le afectó, hermanos, esa situación le afectó a su vida. Parece que a veces usted ve a los niños y usted dice juegan, corren y todo, pero no les pasa nada. No, sí les afecta en su subconsciente, sí les afecta en su vida, hermanos, lo que pasa alrededor de ellos. Entonces a Moisés le afectó. Fíjese que es tremendo, hermanos, pero cuando una persona está muy nerviosa empieza a tartamudear. Entonces dice uno, qué tremendo. Una vez veía a un hombre que un psicólogo lo empezó a tratar y trató de que él tuviera calma cuando hablaran. Y entonces en el tiempo que el psicólogo que lo trató de darle confianza para que no titubeara, no tartamudeó. El tartamudeo le venía cuando le entraban nervios. Fíjese qué tremendo. Quiere decir que había una alteración en su organismo. Entonces aquí es donde nosotros ahora podríamos pensar que él nació en un tiempo difícil. Y aparte que nació en un tiempo difícil, hermanos, así podríamos decir de algunos. ¿Por qué viven con tanto miedo? Mire, yo he conocido gente en el caminar en Cristo, hermanos, que son bien miedosos o miedosas. Y pastor, tal cosa, pastor, y pastor, así. Y digo, espérese con calma, no es así. Entonces han ido ganando confianza y se les ha ido bajando ese nivel de alteración que han vivido complejos bien fuertes y en esos medios de esos complejos se alteran de una forma que se ponen muy nerviosos. Y se predisponen, hermanos, antes de hacer algo como que ese algo no les va a salir. Entonces tienen un complejo que los está afectando. Entonces, miren, aquí es donde nosotros debemos de entender entonces por qué la Biblia dice que hagamos un buen juicio de nosotros, porque nos está mandando a examinarnos quiénes somos nosotros, cómo actuamos nosotros, cómo convivimos nosotros, cuáles son nuestras actitudes, cuál es nuestro comportamiento. Entonces, miren, hermanos, y cuando uno empieza a hacer un juicio de uno mismo, diciendo, yo tengo este problema. Fíjese que yo he conocido gente, hermanos, de que hablan con pura grosería. Y cuando les toca entablar un diálogo con una persona sano, no pueden hablar, no tienen palabras, no saben establecer un diálogo. Mire, y ese es un complejo también en sus vidas, que los afecta. Entonces, aquí es donde nosotros ahora, hermanos, tenemos que llegar a la situación de que, mire, el propósito de este tema es que si usted tiene ciertos complejos, se pueda liberar de ellos hoy y pueda usted ser bendecido y tenga éxito. Y su vida cristiana sea una vida de bendiciones, amén. Y que usted sea de grande bendición en la iglesia también. Y en todo lugar donde le toque estar, que usted sea de bendición porque usted ha aprendido a dominar esas situaciones que han afectado su vida. Bueno, primero dice que hagamos un juicio en nosotros. Haciendo ese buen juicio, entonces vamos a llegar a darnos cuenta por qué y cuándo es que tenemos ciertas actitudes. Mire, es como cuando yo he conocido gente, hermanos, que cuando eran niños se orinaban en la cama. Pero llegan adultos y todavía se orinan en la cama. Entonces eso les afecta y les causa ciertos complejos, pero porque ya vienen dañados. Fíjense que una vez, hermanos, mire, es un consejo que le quiero dar hoy. Nunca le confíe sus hijos tan fácilmente a nadie, aunque así sean de la familia. Una vez nos confiamos con mi esposa de que habían unos hermanos que sí eran buenos hermanos y podíamos tener la confianza de dejarle a nuestros hijos irnos de vacaciones los dos. Cuando regresamos, hermano, mis hijos traumados, mis hijos afectados. Entonces yo me les quedé viendo y digo, algo pasó aquí, dije. Entonces los llamé y le digo, a ver, venga, ¿qué pasó ahora que nosotros no estuvimos? Pasó esto, la hermana nos hizo esto, nos pegó con la manguera en la lavadora, me agarró del pelo. Hermano, cuando yo llego, el niño más chiquito despertando, gritando en la madrugada, asustado y orinándose en la cama. Dije, pues esto no pasaba.
No, entonces los llamé, venga, vamos a orar. Hicimos un círculo así, hermanos, en la sala y nos pusimos a orar. Van a orar conmigo. Vamos a decir esto: Padre, perdonamos a estos hermanos porque no nos pudieron hacer el bien. Miren, los perdonamos porque no nos pudieron hacer el bien. En el nombre de Jesucristo los perdonamos. Hermano, es una lucha. Yo ahí también diciendo, los perdonamos, pero dentro de mí yo quería darles unos coscorrones, hermano. Pues, ¿cómo hicieron eso con mis hijos? No, hombre, no se vale. Y hermanos, el asunto es de que después de que oramos con mis hijos, el niño se le quitó ese trauma, hermanos, que podía causarle un complejo grave en su vida. Y salió adelante. Pero ahí está el asunto: detectar por qué pasó tal cosa, por qué hay cierto comportamiento y actitud en el niño de esa forma. Entonces, miren, es aquí donde podríamos decir de que vamos a estar analizando qué dice la Biblia. Miren, en la Biblia encontramos a un hombre que se llamaba Gedeón. El complejo de Gedeón era por frustración. Mire, hermano, estaba frustrado. Y la frustración le trajo un complejo a su vida. Y mire, ¿por qué se lo digo? Hay base bíblica para decirlo. Jueces 6, 14 y 15 dice: y el Señor lo miró y dijo: ve con esta tu fuerza y libra a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te he enviado yo? Y así le está preguntando a Dios: ¿no te he enviado yo? ¿Y qué responde Gedeón? Y él respondió: ah, Señor, ¿cómo libraré a Israel? He aquí que mi familia es la más pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Miren, ¿qué está diciendo? Y yo el más pequeño de la casa de mi padre. ¿Cuál era su complejo? A ver, no escuché. Se sentía pequeño. Tenía miedo, ¿no? No, no era miedo. Tenía el complejo de pobreza. Somos de una familia muy pobre. La pobreza era un complejo para él. Y el ser el más pequeño también. Y mire, hermano, es algo que nosotros debemos de entender. ¿Cuánta gente hay, hermanos, que porque tal vez nacieron en un hogar pobre, piensan de que es una desgracia, o piensan que ese es un medio para no superarse en la vida? Al contrario, hermanos, cuando alguien nace en un hogar pobre, tiene hasta mayor razón para luchar más, para hacer mejores cosas, para estudiar mejor, para superarse más. Pero cuando hay complejos, esos complejos le van a estorbar para que no se supere. Mire qué tremendo. Podríamos decir que hay hogares donde tal vez no hubo maltrato, tal vez no hubo rechazo, pero hay mucho consentimiento con los hijos. Y los consienten tanto, hermanos, que crecen con complejos. Fíjese que yo conocí una familia en mi pueblo, que los hijos de esta familia eran bien enfermizos, y tenían un hijo tan mimado, tan consentido, hermano, que nada más chupando limón se la quería pasar todos los días, limón con sal. Y le decían: mi niño, ¿quieres comer pollito, unos huevitos? No, no quiero nada de eso. Mi niño, te compro leche con pan. No, no quiero eso tampoco. Párteme otros limones. Limón con sal era su comida todos los días, hermano. No comía nada. A los 12 años se murió. ¿Y por qué, hermano? Porque era un hijo mimado, acomplejado. Dejaron que se extendieran varios complejos en su vida al punto de morir. Entonces, miren, hermanos, aquí es donde nosotros tenemos que pensar. Si Dios no le hubiese corregido eso a Gedeón, Gedeón no hubiera sido victorioso.
Gedeón no hubiera llevado a Israel a grandes victorias, hermano. ¿Se acuerda cuando fueron a la guerra que les dijo: cuando yo grite por la espada de Jehová y por la espada de Gedeón, todos van a gritar y van a romper sus cántaros? Miren, hermano, y tuvieron una victoria grandísima, nada más con 300 soldados. Entonces aquí es donde nosotros tenemos que entender por qué venció. Porque primero venció sus complejos. Miren, ¿dónde tenemos que vencer primero? ¿Allá afuera o aquí adentro? Aquí adentro nos tenemos que vencer primero. Entonces, por eso es que el primer versículo que estamos usando dice que tengamos buen juicio de nosotros mismos, que nos demos cuenta quiénes somos, que nos demos cuenta qué cosas podemos lograr, que nos demos cuenta qué cosas no podemos lograr, porque tenemos estorbos muy fuertes en nuestra vida. Mire, aquí es donde vamos entendiendo entonces nosotros y nos vamos dando cuenta, porque hay gente que aunque la manden a la guerra, hermanos, y no murieron en la guerra, pero regresaron peor de acomplejados, peor de afectados. Mire qué terrible. Entonces ahí es donde nosotros podríamos decir, Dios le corrigió a Gedeón su error, su complejo, y lo hizo salir de su complejo para ponerlo al frente, porque no iba a ponerlo a un híjole, este sí es un problema, ¿verdad, hermano? ¿Ha permitido Dios que acomplejados estén al frente? Qué silencio, hermanos, miren, no dice ni amén ni fa, dice usted. ¿Ha permitido Dios que acomplejados tomen el reino? ¿Ha permitido Dios que acomplejados sean pastores? Mire qué tremendo, hermano. ¿Sabe usted que Saúl era rey? Y era un hombrezote bien parecido, hermano. Para que Jera estaba 3 locas todas las semanas. Porque era un hombrezote alto, güero, hermanos, ojos azules, bien parecido. ¿Se imagina? Pero tenía complejos muy fuertes que lo estorbaban. Mire, complejos muy fuertes tenía Saúl. Y aquí usted va a pensar, ¿y de dónde le salieron esos complejos a Saúl? A ver, ponga a trabajar su tatema, no su mente, por favor, su cabecita, por favor. ¿De dónde le salieron esos complejos a Saúl? Usted póngase a pensar, ¿por qué puede tener uno complejos? ¿Cómo vivió su niñez? ¿Cómo vivió en casa? Desde el vientre, en el medio en el que se... ¿Sabe usted que el día que Saúl perdió las asnas dijo, hoy sí me va a cuerear mi papá? Escondido en un pajar estaba. Y le fueron a decir, Saúl, sal de ahí porque ya aparecieron las asnas, le dijeron. De lo que me libró el Señor haber dicho. ¿Se imagina? Entonces quiere decir que habían situaciones en la corrección que no era la correcta. Mire, hay padres que corrigen y se pasan de la corrección. Y hay otros que no corrigen y se pasan que no corrigen. Consienten demasiado a sus hijos. Mire qué tremendo. Y ahora usted va a decir, ¿pueden haber complejos por ser muy consentidos? Sí. ¿Pueden haber complejos porque se le castigó drásticamente también? Sí. Mire, entonces aquí es donde nosotros podríamos decir en qué área de nuestra vida pudo ser afectada en el momento del castigo para que surgieran complejos. Mire, entonces aquí es donde nosotros tenemos que pensar en eso, porque el Señor va a pone a Saúl, hermano, y usted va a decir, bueno, pero entonces, ¿por qué Dios lo puso si sabía que Saúl era un acomplejado? ¿Será que si pongo aquí a dirigir unos hermanos y los hermanos que dirigen estén acomplejados, van a fluir bien en medio de sus complejos? Y más si se le pone, imagine que yo trajera a Juan Carlos Alvarado y se lo sentara ahí enfrente. Y él escuchándolos y todo. Ay, madrecita santa, van a decir, ahí está el hermano. Ay, hijo, menos van a fluir. Los complejos van a empezar a brotar. Y eso no es correcto, porque se están midiendo con una persona
que no van a dar la talla a ellos, ¿verdad? O él tiene lo de él y ustedes tienen lo suyo. Y lo que ustedes tienen que pensar es que él tiene sus dones y ustedes tienen sus dones también, pero no se van a poner a competir con él, porque entonces van a tratar de sacar de ustedes cosas humanas en lugar de sacar cosas espirituales. Miren, hermanos, es tremendo, pero muchas veces cuando uno como pastor le llama la atención y dice, no hagas eso, hermano, no es correcto, no lo hagas. Es que no te tienes que estar midiendo con nadie o no estás haciendo un juicio de tu vida y sientes que eres mejor que otros. Eso es compararse con otros y no es correcto. Si están aquí, mire, entonces aquí es donde tenemos que llegar nosotros a la situación. Gedeón, no digas que eres de la familia más pobre. Quiere decir que su complejo era la pobreza en que vivían, hermano. Mire, y aquí es donde ahora nosotros tenemos que pensar de que la pobreza, entonces no se nos hubiera predicado el evangelio del reino, ¿verdad, hermanos? Como dice la Biblia. Y este evangelio del reino es predicado ¿a quiénes? A los pobres, ¿sí o no? ¿Sí están aquí? Y este evangelio del reino es predicado a los pobres. ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué Dios le da el evangelio a los pobres? Porque hasta la Biblia dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Miren, hermanos, entonces ahí vamos, no está hablando de una pobreza material, está hablando de una pobreza espiritual. Bienaventurados esos pobres, porque, hermanos, ellos van a ser bendecidos en medio de su pobreza porque van a entender el evangelio. A ellos se les está dando el evangelio porque lo necesitan. Es como, mire, yo meditaba apenas y digo, Señor, tú dejaste las 99 por ir a buscar a la que estaba perdida. Las 99 no necesitaban de médico, estaban sanas, pero había una que sí necesitaba de médico. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces podríamos decir, al que está pobre, Dios le da el evangelio porque está pobre, está necesitado. Entonces, ¿a quién le dio el evangelio? Al que está necesitado. Miren, entonces aquí es donde nosotros, a ver, yo les pregunto, a ver si están aquí. ¿Ustedes están necesitados? Entonces ponga atención, por favor, no se distraiga. Miren, donde hay necesidad, Dios bendice dando el evangelio. ¿Por qué? Porque Dios espera que su evangelio, que es tan poderoso, transforme nuestras vidas. No decía el apóstol Pablo, porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios, dijo. Si es poder de Dios, nos va a cambiar, nos va a quitar los complejos, ¿sí o no? Y nos va a sacar adelante victoriosos. Entonces, eso es lo que Dios espera. Cuando Gedeón dijo eso, yo imagino que el Señor le cayó la boca. No digas que eres pobre. Y si dices que eres pobre, entiende que en medio de tu pobreza yo te voy a hacer grande. Mire, hermano, ahí es donde debemos de entenderlo. Porque si no entendemos eso, entonces nosotros no nos vamos a superar nunca en la vida y no vamos a llegar a ser buenos cristianos. El buen cristiano se ve por su buen desarrollo, por su buen entendimiento, por la capacidad que adquiere, hermano, por la forma en que Dios lo capacita. Entonces, ahí es donde tenemos que llegar nosotros. ¿Por qué muchas veces uno no fluye en muchas cosas o no se supera en muchas cosas? Porque tiene ciertos estorbos en la vida de uno mismo que se llaman complejos. Bueno, ahora, ese era Gedeón. Ahora, complejo por su apariencia. A ver, ¿quién tiene complejo por su apariencia? A ver, ¿nadie tiene complejo por su apariencia? Dice una hermana que sí. ¿Usted no tiene complejo por su apariencia? No, hermano. Así no. Mis cejas estaban así, mire, como que fuera un arco para abajo y me las hice así. Porque a ver, que hoy los hombres se depilan. Y se depilan sus cejas. Aunque, cuidado, ¿verdad? No se les va a ir la mano por otro lado. Si se les va a hacer así, ¿verdad? Porque ya ve usted que ahí se depilan y hasta se hacen las pestañas, ya hasta traen, ¿cómo se llaman ese para las pestañas? Cuchara. Dice que es una cuchara, dice. No, ustedes díganme el otro nombre. Enchinador. Sí, ya está su enchinador, ¿tienen algunos hombres, hermano? Dígame usted, ¿está complejado o no? Hay hermanos que yo soy de otra raza, por eso mis pestañas son así, dice, no así para arriba. Y uno dice, ¿tendrán complejos? Complejos por su apariencia. Mire, Génesis 29, 17. Esta versión dice, es la versión Serafín Ausejo.
Dice, Lía, es Lea. Lía tenía los ojos apagados, pero Raquel era apuesta y de bello aspecto. Otras versiones, ¿sabe cómo dicen? Lea era de una mirada muerta, dice. Otra dice, Lea tenía ojos lagañosos, dice otra versión. Y fue la que le dieron a Jacob, hermanos, antes de Raquel. Entonces, ahora, ¿cuál era el complejo de Lea? Sus ojos. Mire, qué tremendo, hermano. ¿Sabe usted que hay personas que llegan a padecer de la tiroides que se les saltan los ojos? Y dígame, ¿usted no va a tener complejo? Sí. Va a decir, hijo, yo creo que nadie se va a fijar en mí. Porque ¿qué hace una muchacha cuando ve a otra muchacha? ¿Qué le hace? ¿Qué pasa, hermano? Como que se le emocionan los ojos, ¿verdad? Imagínese si Lea los tenía apagados o los tenía lagañosos, hermano. Sí, así dice otra versión de la Biblia. Y entonces dice uno, qué terrible. Sí tenía complejo en toda su vida por causa de su apariencia. Entonces, ahora el asunto sería, ¿no hay forma de traer cambios hoy en día? Sí, hermano, la ciencia ha aumentado mucho. O que diga, bueno, pastor, entonces sí me puedo hacer mis cejitas así. Bueno, es una pregunta que yo estoy haciendo que alguien pueda decir así, a ver, ¿puedo hacer así? Como que me estoy metiendo en un terreno muy delicado, ¿verdad? Eso quiere decir que hay un complejo, que su apariencia se convierte en un complejo. Es como usted ve que todos los que se van a los gimnasios, ¿verdad? Y los que no vamos al gimnasio tenemos un músculo pero grande en reposo. De que no hacemos ejercicio, ¿verdad? Y a los que su apariencia les afecta no salen del gimnasio. O puede ser que hacen cirugías, hermanos, donde les es contraproducente muchas veces. Porque su apariencia le trae complejos, ¿sí o no? Sí. A ver, hermano. ¿Es malo ir al gimnasio? ¿Yo dije que era malo? No. Yo no dije que era malo. No. Yo nada más estoy diciendo que algunos, cuando su apariencia se convierte en un complejo, se van al gimnasio. Va a decir usted, pastor, algunos ya ni púlpito deberían de usar, ¿verdad? Sí, hermano. Entonces podría decir, es que no le afecta su apariencia. Pero hay otros que sí les afecta. Entonces se van al gimnasio, se van a correr, hacer ejercicio saludable. Aunque la Biblia dice que para poco aprovecha, ¿verdad? No lo realza. Para poco, dice, aprovecha. Ya ve que algunos se van a correr, hermano. Ahí me tiene un día a mí corriendo, hermano. Y todos los días viviré, decía, ahí no desaparece el músculo. Decía, hasta más comía, hermano. Y yo, no, está serio, sale más grave ir a correr, decía yo. Solamente que lo traigan comiendo chivatos a uno, o puras verdolagas, o comiendo pura lechuga, hermano. De esa forma, pues sí, la carrera se va a aprovechar, porque entonces va a decir, híjole, mi apariencia ha mejorado, ¿no? Entonces, se ha fijado que el que tiene complejos sobre su apariencia, por eso unos se van a hacer cirugías, hermanos, la liposucción es la cosa también, ¿verdad? Y tantas cosas que se hacen, hermanos, porque la apariencia les es un complejo. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que pensar, bueno, ahora usted va a decir, hermano, ¿por qué estoy diciendo? Porque estoy hablando del poder de los complejos. ¿Cómo los complejos afectan la vida de un ser humano? Entonces, si el ir al gimnasio te ayuda a sentirte mejor, pues ve al gimnasio. No es pecado. O ve a correr. No es pecado. Pecado es que dejes de buscar a Dios porque tu apariencia te afecta demasiado. Entonces, miren, entonces ahora yo quiero ir con ustedes en lo que dice la Biblia con respecto a Lea, que su apariencia le afectaba. Y su papá dijo, ahora es cuando, dijo, si no es con este, ¿con quién? Y le dijo a Jacob,
le dio a la de los ojitos dormilones, hermano. Y el asunto es de que cuando Jacob se da cuenta, dice, ay, este ingrato señor me engañó. Y va y le reclama. Ya casi le decía, te la devuelvo, te la envío. Y hermanos, y el tremendo hombre le dice, no, le dice, es que la costumbre es que primero salga la más grande y después la más pequeña. Como quien dice, la que tiene problemas con su apariencia y después la que no los tiene. Pues voy a trabajar otros 7 años más, dijo, ¿verdad? Y dice, qué tremendo, hermano. Aunque claro, esto nos da a nosotros mucha enseñanza, hermanos, porque se está demostrando lo que es cuando hay un amor verdadero. Se lucha por obtener lo que se quiere. Pero cuando no hay amor, sino que es un capricho, entonces se hacen cosas desordenadas y no se hacen las cosas bien. Mire, y él sí lo hizo correctamente. Si tengo que trabajar otros 7 años, dijo, pues lo voy a trabajar. Entonces aquí es donde ahora nosotros tenemos que entender. No voy a hablar de lo otro, sino voy a hablar de que la apariencia le afectaba. Entonces, fíjense, hermanos, que hemos llegado a un tiempo que hoy hay modistas que le hacen ropa a la persona para que su apariencia mejore. Y entonces usted dice, ah, qué tremendo, que a veces la persona no se sabe vestir y afecta más su apariencia. Entonces cuando va a un lugar donde le dicen, mire, esta ropa le queda a usted, oh, dice, mire cómo se ve, mire una foto, la selfie ahí va, hermano, y dice, mire, entonces dice, oh, sí es cierto. No, y claro, el maquillaje también les ayuda, ¿verdad? Ni amén dijeron, hermano. Bueno, entonces ahora mire, lo que quiero yo es que usted vaya viendo a la luz de la Biblia cómo puede uno mejorar su apariencia. ¿Se acuerda usted que Moisés subió al monte de Dios y estuvo 40 días y 40 noches en el monte de Dios hablando con Dios, donde dice la Biblia, no comió ni bebió? Pero dice que el aspecto de su rostro era otro. Su apariencia cambió. Entonces, aquí vamos a un punto, hermanos, muy importante en la Biblia. ¿No quieres tener complejos? Aprende a acercarte a Dios. No se oyó. ¿No quieres tener complejos? Aprende a acercarte a Dios. Y cuando te acerques a Dios y aprendas a hablar con Dios, los complejos por tu apariencia van a ser derribados. Mire qué importante. Bueno, sigo. Complejo por su estatura. Ay, hermano. Primero la apariencia. Ahora, si usted, la estatura. Usted ha visto que hay mujeres que tienen unos tacones así, bueno. Y así de delgadito. Ay, dice uno, ¿cómo pueden andar con esos tacones? Y tan delgaditos, ¿y cómo pueden caminar? Y si les toca caminar en una calle empedrada, hermano. Ah, dice uno, qué bárbaro. Pero miren la situación, como su estatura muchas veces se convierte en un complejo. Quieren de alguna forma liberarse del complejo usando zapatos altos. Mire, yo tengo un hermano que de todos los varones es el más grande, de años, pero en estatura es el más chaparrito. Y él siempre usa botines. Ya ve que el botín está como para que se vea uno más altito. Yo aquí veo unas hermanas con botas, hermano. Yo digo, bueno, todo se vale, menos pecar, hermano. ¿Estamos de acuerdo? Todo se vale en esta vida, menos pecar. Entonces, aquí vamos al punto, hermanos. Miren lo que dice Lucas 19:3. Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud. ¿Por qué? Pues era pequeño de estatura, dice.
y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle porque había de pasar por ahí. Quiere decir que Zaqueo tenía problema con su estatura. Le era un complejo. Ahora le pregunto a usted, ¿está bien eso? No. Quiere decir que su estatura le ayudó a esforzarse más, ¿sí o no? Y llegó al punto de que, hermanos, Jesús estuvo en su casa, él fue liberado de sus complejos, y entonces él dijo, Señor, la mitad de mis bienes, le dijo, daré a los pobres. Y todos le aplaudieron. Y si a alguien he defraudado en algo, le devolveré 4 veces más. Mire qué tremendo. Entonces todos se alegraron al ver que Zaqueo había sido liberado de sus complejos, y porque también le afectaba que la gente hablara mal de él porque era cobrador de impuestos. Entonces, al llegar a esa condición, le afectaba también su estatura, como no soy grandote, decía. Y para darles a esos que hablan en mal de mí de que soy cobrador de impuestos. Y ya sabe usted lo que dicen de los cobradores de impuestos. Entonces, hermanos, ese era un problema para él, su estatura, que le afectaba y lo hacía sentirse incómodo. ¿Cómo dicen las hermanas chaparritas cuando alguien dice, ay, hermanita, usted está chaparrita? Hermano, que no sabe que los mejores perfumes se dan en tamaños pequeños. Se defienden. El asunto es no tener complejo. Cuando alguien diga, ay, está pequeñito. Una vez un predicador nos visitó de Guatemala y estaba así chiquito, entonces nosotros en broma le bajábamos el púlpito. Y los hermanos empezaban a reír. Y él también pues se reía, ¿no? Qué ingratos ustedes, decía, lo que hicieron, me bajaron el púlpito. Le quedaba así, hermano, chiquitito el púlpito. Pero él predicaba, a él no le afectaba eso. Para él no era estorbo. Entonces, el problema de que alguien tenga problema de complejo por su estatura, entonces sí ya es una afectación en su vida. Entonces tiene que buscar la forma de liberarse de ese complejo que le afecta sentirse pequeño. ¿Cómo dice la Biblia? El que quiera ser el más grande, sea el servidor. Pero hay otro versículo que dice ay, se me va ahorita el versículo, hermano, de que los más pequeños serán los primeros, algo así, pero se me va ahorita el versículo, lo tenía aquí, mire, y se me escapó. Pero a lo que voy es esto, que nosotros tenemos que buscar la forma de superar las cosas que nos están causando un complejo. ¿Deben ser acomplejados los cristianos? No. Ahí está, entonces tenemos que liberarnos de los complejos, liberarnos del complejo de la estatura también. Amén. Bueno, ahora mire, ¿qué causa los complejos? ¿Qué causa los complejos? Hay que llegar a la causa. Mire, rechazo desde el vientre. Fíjense qué tremendo eso, rechazo desde el vientre. Mire, la NBI dice, rechazo desde el vientre, dice, llegan los dolores de parto, dice, pero él es una criatura necia. Cuando llega la hora del parto, no se acomoda para salir. ¿Por qué? ¿Por qué afectaba en la hora del parto, hermano? Quiere decir que podía surgir una situación de muerte, porque él dice que no se acomodaba en la hora ya de salir. Podía haber muerte. ¿Qué pasa cuando un bebé o nace antes de tiempo o se pasa de tiempo? Se puede morir. Entonces aquí está hablando, hermanos, de Oseas, que tenía un complejo. Y el complejo, la causa del complejo era que porque podía surgir un aborto, ser rechazado del vientre, antes de tiempo. Entonces, mire, y en la Biblia latinoamericana dice, llegan los dolores de parto y el niño está listo para nacer, dice, mas no sale. Pero mire cómo dice, mas no sale. ¿Por qué? Es un hijo tarado, dice esta Biblia, hermano. Mire, así lo traduce esta Biblia, la Biblia latinoamericana. Y otra, ¿sabe cómo dice? Llega la hora del parto, dice, y no sale, dice, porque es tonto, dice. Así se lo expresa. Y esta, la Biblia latinoamericana, dice, llega el momento del parto, dice, y él no sale porque es tarado, dice. Mire, quiere decir que tenía complejos. ¿Desde dónde, hermano? Desde el vientre. Ahora, ¿qué podría haberle causado complejo en el vientre?
¿El ser tarado? ¿El ser tonto? El ser rechazado. ¿Sabe usted que hay madres que rechazaron a su hijo en el vientre y llegaron al punto de quererlo abortar y no lo abortaron por un milagro de Dios? Pero sí dejaron una herida en ese bebé, una afectación. Entonces eso es lo que se trata de ver, cómo la causa por la cual hay complejos, por rechazo en el vientre. Porque tal vez fue una madre, ¿cómo le llaman? Que no tiene esposo, hombre, se me va el nombre. Sí, una madre soltera. Entonces, que vivió abandono, y entonces se sintió afectada. Y afectó al bebé en el vientre también. Pudo haber sido violada también. ¿Sabe usted que hay hombres que por un capricho llegan a tener relaciones sexuales con una muchacha por una venganza, porque lo hizo sentirse mal, porque la persona se siente superior y dijo, me voy a burlar de ella, voy a tener sexo con ella? Y queda embarazada. Entonces ahí viene la situación. Tuvo un bebé por venganza. Se quedó burlada, lo quiso abortar. Entonces el bebé sufrió esas situaciones en el vientre y nace, pero nace con ciertos complejos, porque fue afectado desde el vientre. Y ya que estoy hablando de esto, hermanos, no convirtamos la casa de Dios en una guarida de lobos. No convirtamos la casa de Dios en un lugar donde, ay, es que el pastor es bien cuate mío. Yo no soy cuate de nadie, ¿sabe por qué? Porque cuando yo tengo que corregir algo, lo corrijo. Entonces, por ese lado, ya no soy amigo de nadie. Porque no quiero que convirtamos la iglesia en una guarida, donde hayan fornicarios, donde hayan adúlteros, donde haya gente que no tiene temor de Dios y donde surgen situaciones de burla para las personas y lo que estamos convirtiendo la casa de Dios es una cueva de ladrones, porque se están robando las bendiciones del cielo por gente que no tiene temor de Dios, no sabe vivir y son acomplejados. Miren, hermanos, yo en mi juventud y en mi soltería, yo siempre he dicho, a mí Dios me escogió desde el vientre de mi madre. A mí Dios ya tenía un propósito conmigo. Traía eso en mi corazón. No, Señor, nunca vas a permitir que yo tenga hijos por ningún lado sin ser casado. Había situaciones, hermanos, donde yo les decía, jóvenes, no hagas eso. No es correcto. Si a otro hombre le das esa oportunidad, te va a embarazar. Y sin yo ser cristiano, hermano. Y ahora imagínense que los cristianos, en lugar de cuidar a una muchacha que dicen que la aman, abusan de ella para humillarla. Eso no es amor. Jovencita, abre bien los ojos. No pienses que todos los que están en la iglesia son cristianos. Abran los ojos. Que no vayan a quedar después acomplejadas o atadas a un pecado. Que las haga sentirse inferiores porque no se dan su valor. No se saben cuidar. Sienten un deseo de la carne y ¡pah! Lo satisfacen. No, hermanos. Hay causas por las cuales hay complejos en muchas personas. Puede por ser burlada, menospreciada. Son causas también. Por la cual surge, es que está muy guapo. Ay, la cara no le ayuda, pero se sienten bien guapos. Son complejos tontos, hermanos. Sí, son complejos tontos.
Yo me convertí al Señor y dije, Señor, yo no ando pensando si yo estoy guapo o no estoy guapo. Yo lo que quiero es servirte. Yo no quiero andar con tonterías. Miren, hermanos, es algo que tenemos que pensar bien para no quedar amarrados a complejos que sean una deficiencia en nuestra vida y sea una situación que nos esclavice. Mire, causa de los complejos, rechazo desde el vientre, puede ser una violación, hay muchas causas, pero esta es una de las causas. Dice que no se ponía en el momento de salir porque era tarado. Entonces usted va a decir, entonces hermano, Dios hace, perdóname Señor, no quiero decir algo que no deba, pero usted puede pensar y decir, Dios lo hizo tarado desde el vientre, o tonto desde el vientre para que entienda mejor. No, fue afectado por algo que le hizo la madre o a la madre le hicieron y lo trasladó al vientre. Mire, esas son causas por las cuales hay gente acomplejada o niños acomplejados. Bueno, sigo. Las preferencias entre hijos. ¿Sabe usted que las preferencias entre hijos pueden causar complejos? Ah, yo quiero más a este. Oh, es el consentido. La consentida es la más pequeñita. Oh, es la única. ¿Sabe usted que preferencias entre hijos, eso puede afectar a los hijos y acomplejarlos? A los hijos se les debe amar a todos por igual. Fíjese que ese fue un problema con Jacob, hermanos. Lo cual hizo que sus hermanos quisieran matar a José. ¿Se acuerda de esa historia? Quisieron matar a José. ¿Por qué, hermano? Porque sentían que su papá amaba más a José que a ellos. Miren, entonces ahí vemos las causas de por qué hay complejos. Génesis 25, 28 dice, Isaac quería a Esaú porque le gustaba la caza, la cacería. Dice, pero Rebeca prefería, dice, a Jacob. Mire, cada quien prefería a uno. El esposo prefería a uno y la esposa prefería al otro. Rebeca. Raquel era la de Isaac, ¿verdad? Ah, no, la de Jacob, ¿verdad? Sí, Raquel era la de Jacob. Rebeca es la de Isaac. Entonces, miren, hermanos, aquí vamos a la situación. ¿Por qué causas surgen los problemas? Dice, por preferencias entre los hijos. Si usted tiene hijos, déles amor a todos. Ah, no, pero fíjese que cuando yo, hermanos, yo tengo un hermano, el más chico de 10 hermanos. Ay, mi bebecito. Y yo le decía, lárguese aquí. Coraje le tenía yo, hermanos. ¿Y sabe por qué? Porque sentía que a él lo querían muchísimo, le daban mucho amor y a uno no. Mire qué terrible situación. Y eso es algo que no debe ser así, hermano, porque uno como hijo siente el golpe, se siente rechazado y siente que aman más al otro que a uno. Hay más oportunidades para el otro que para uno. Mire, cosa que no debe de ser. Bueno, comparación con otras personas también. Número 12:1. María y Aarón murmuraban contra Moisés por la mujer cusita que había tomado por esposa. Decían, ¿es que el Señor ha hablado solo con Moisés? ¿No ha hablado también con nosotros? El Señor lo oyó y se enojó. Miren, hermanos, cuando se habla de Cus, se está hablando de una mujer etíope. Esa fue la mujer que Moisés escogió. Una morenita, hermano. Una cusita, le decía. Pero era de tierra de Etiopía. Fíjese, y por eso sintieron celos y empezaron a murmurar y a compararse con su hermano. ¿Qué no ha hablado Dios por nosotros también igual que con él? Y dice que al oír Dios la murmuración se enojó y fue cuando María quedó leprosa. Quiere decir que no es bueno compararse con otras personas, hermano. ¿Sabe usted que eso hasta en los púlpitos pasa? Hay pastores que no dejan que hermanos prediquen porque sienten que les quitan el púlpito.
o sienten como que la gente ya lo está viendo mejores a ellos que a él y se compara con esa persona. Mira, algo que yo siempre he dicho, yo no tengo por qué compararme con nadie. Yo no soy igual que otro, ni mejor que otro. Todos tenemos lo nuestro. Yo siempre he dicho, yo tengo lo mío, lo que Dios me ha dado a mí, los dones que Dios me ha dado a mí. Entonces no tengo por qué sentirme inferior a otro, ni tampoco creerme mucho, ¿no? Sino decir gracias, Señor, por lo que me has dado. Y eso me hace que no tenga complejos para que no le dé el púlpito a otro. Esos son complejos. Qué tremendo que usted diga, hermano, los complejos, qué poder tienen los complejos que hasta los púlpitos llegan, hermano. Mire, qué tremendo. Es como que en la alabanza ustedes digan, no, fulano es mejor que yo, o canta mejor que... Usted nunca haga eso. Usted pídale a Dios fluir en el poder de Dios y que no haya complejo que lo afecte. Sí, porque cuando usted no fluye y siente que hasta ni cantar puede, es porque usted no se preparó espiritualmente. Entonces los complejos lo vienen a afectar. No, fulano canta mejor, toca mejor, oh, no es buenísimo. No, hombre, usted diga que Dios lo bendiga, él tiene lo suyo, yo tengo lo mío. A mí Dios me ha dado con qué ministrar y no me tengo por qué sentir acomplejado. No nos comparemos a otros, hermano. No nos comparemos a otros. Eso no es correcto. Amén. Son parte de los complejos, la causa por la cual a veces no fluye uno y no está bien con el Señor. Bueno, ahora, la forma incorrecta, esa es una causa. Forma incorrecta para corregir. Mire, hermano, forma incorrecta para corregir. Ahora, si usted, ¿cómo se debe corregir, pastor? Hay muchas formas. A los bebés la Biblia dice que, y a los niños dice la Biblia que se les corrige de varias formas. Y una de esas, hermanos, es con palabras, con consejos, con oraciones, con ministraciones, es la forma correcta, con instrucciones, con enseñanzas, con amor, ministrándolos con oración. Son formas correctas que la Biblia nos enseña para corregir. Y también la disciplina. Es decir, hermano, y disciplina solo es, hoy no ves televisión, hoy no juegas con tu celular, hoy no hay celular, venga para acá. Son formas de corregir también y llegar a disciplinar, pero también hay formas de corregir al niño o a la niña. Y lugares donde se debe de hacer, no maltratándolos. ¿Sabe usted que cuando un padre quiere corregir a una hija o a un hijo y le da un golpe inadecuado, sabe que en lugar de corregir al hijo le está causando una molestia, un complejo? Porque le está causando una herida. ¿Sabían ustedes, hermanos, que si no sabemos corregir, podemos dañar el alma de la persona? Y cuando se daña el alma de la persona puede salir con complejos de inferioridad. Va a sentir que no se puede superar en la vida. Entonces es importante, hermanos, no dejar de corregir, como le estoy diciendo, cuando son niños. Cuando ya son jóvenes ya no es de, ahorita voy a mojar un cinturón, una riata y ponte ahí te va, quítate la camisa. No, hermano, ya no. A esa edad hay que instruir ya cuando son jóvenes, hay que aconsejar. Sí se puede también castigar en el sentido de que si usted dice, ok, yo te doy ciertos privilegios, hoy se te cortan esos privilegios. Es un castigo. Y si es joven va a entender y va a decir, ay, otra vez me van a castigar por no entender, pero no hay heridas en el alma. Entonces miren, hermanos, antes agarraban un cable de estos y con eso le pegaban al hijo. O agarraban un palo o un cable. Hermanos, eso en lugar de corregir, lastima el alma del niño o de la niña. Entonces, tenemos que dejar eso y tenemos que corregir adecuadamente, instruyendo, enseñando, disciplinando, corrigiendo. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la forma bíblica. No teniendo hijos consentidos, malcriados, educándolos.
como el Señor nos enseña a través de su palabra. Mire, yo aquí le puse, 1, el maltrato es algo que afecta el alma y causa complejos. El castigar con ira es algo que afecta también el alma de la persona, o del niño o de la niña. El menospreciarlo también. No sirves para nada. ¿Lo motiva? No. ¿Le ayuda? Le causa complejos. Cuando le dice, mira, quiero que tú hagas algo, no, dice, porque yo no sirvo para nada. Es lo que siempre me grita mi papá o mi mamá, que no sirvo para nada, o mi hermano mayor. No. No es una forma correcta. Porque está menospreciando al hijo, a la hija. Entonces esto le va a causar complejos. Entonces hoy es un día, hermanos, donde nosotros podemos decirle al Señor, en este momento que yo he estado hablando, usted ha pensado, tal vez elevó su mente a pensar y decir, por eso yo he sido afectado de esta forma. Esto me dañó, esto que me hicieron. Hay muchas cosas que pudieron haber pasado en su niñez, que pudieron haber pasado en su adolescencia, o que pudieron haber pasado en su juventud todavía. Entonces le causaron complejos de los cuales ahora usted no sabe cómo liberarse de ellos. Hermanos, cuando Cristo muere en la cruz, destruye las maldiciones. Mire, es como usted pueda decir, ay, estoy feíta, ¿quién se va a fijar en mí? Tal vez yo le dijera, ¿no tienes una hermana Raquel? No, pero no es eso. No es de que le diga, no tiene una hermana Raquel. No. Yo le voy a decir, no, hombre, no se preocupe. No se preocupe por eso. No se acompleje por eso. Va a llegar el momento en que Dios le va a dar la persona que usted necesita. Y no es para que usted se esté acomplejando diciendo, es que mi mirada es muerta, o es que no soy una persona bonita. Mire, hermano, cuánto ha pasado que a veces hay gente que llega a la situación de decir, pastor, yo creo que yo nunca me voy a casar, nunca voy a ser madre, porque estoy fea. Sí, parece que fuera cosa de broma, hermano. Pero hay gente que se siente afectada de esa forma. Y piensa, y eso es un complejo en su vida, y que por eso mismo, cuando tiene que tratar a una persona, no sabe cómo tratarla. Y los nervios le destruyen la vida, porque tiene un complejo tremendo en su vida, que está estorbando su vida, y está estorbando su futuro. Entonces, mire, hoy, digámosle al Señor, Señor, tú en la cruz clavaste toda maldición. Ahí destruiste los fracasos, Señor, y los complejos que iban a venir a atacar mi vida. Pero hoy yo renuncio a eso. Y yo creo que tú me has dado el poder para ser libre de los complejos. Amén. Quiere ponerse de pie y decirle al Señor, Señor, ayúdame. Yo necesito ser libre de eso que está afectando mi vida. Yo necesito ser libre de estos complejos y quitarle ese poder que han tenido sobre mi vida. Porque, hermanos, miren, cuando vamos al estudio, hermanos, de la causa por qué alguien está atado a ciertas situaciones. Mire, como en la juventud, hermanos, en la juventud uno tiene momentos de luchas bien difíciles. Miren, yo estuve a punto de agarrar las drogas en Estados Unidos. Nunca, gracias a Dios, probé las drogas y espero nunca probarlas, con la ayuda del Señor. Pero estuve a punto, ¿y sabe qué hizo Dios, hermano? Era un edificio donde todos los días estaban unos negritos vendiendo droga. Eso era comprarles y a ver si cambia mi situación. ¿Y qué cree que pasó ese día, hermano? Ese día no se pusieron. Cerraron el negocio ese día, hermano. Y yo digo, Señor, gracias porque no estuvieron. Mire, ¿y sabe por qué? Todos hemos pasado por alguna situación que nos ha afectado. Todos, sin exclusión alguna. ¿Por qué puede uno acudir a las drogas? Algo ha afectado la vida de uno. ¿Por qué ha acudido uno al alcohol y no lo ha podido dejar? Hay algo que lo tiene atrapado a uno.
Entonces por eso la Biblia dice con el versículo que empezamos, nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que haga un justo juicio de su vida. Haga un justo juicio. ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? ¿Por qué está donde está? ¿Y por qué no ha podido salir de esa situación? Hermanos, la Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Con Cristo somos más que vencedores. Entonces, hoy, si usted ha meditado por qué usted es quien es, dígale, Señor, yo fui afectado. Yo fui afectado en la vida. Y por eso soy como soy últimamente. Y yo quiero que me hagas libre. Y dígale, Señor, ven aquí, Señor, por favor. Cierre sus ojos ahí donde está.